El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, volvemos a encontrarnos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora María Laura Pardo. Ella es doctora y licenciada en letras, es investigadora principal del CONICET, especializada en lingüística y análisis del discurso, y trabaja en el Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural de Buenos Aires. Análisis de los discursos de odio, digamos, eso es el tema por el cual yo me comuniqué con la investigadora y que me interesa particularmente y desarrollaremos a lo largo de la entrevista. Bueno, buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarlos, muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Me gustaría comenzar esta charla contando, que me cuentes cómo empezó tu formación, cómo decidiste formarte en letras, especializarte en lingüística. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cuál fue tu recorrido? Bueno, mira, mi recorrido empezó desde muy chica. Ya cuando iba a la escuela primaria tenía una inclinación por el lenguaje que se hizo más fuerte durante la secundaria. Tuve excepcionales maestras de gramática y bueno, siempre tenía la ilusión de, por un lado, dedicarme así al lenguaje, que era lo que más me interesaba, y por otro me gustaba mucho escribir, así que no lo dudé y entré a la carrera de letras. Uh-huh. Y ni bien ingresé a la carrera, yo ingresé durante la dictadura militar, uh-huh. Así que los primeros años fueron un poco duros, por no decir muy duros, hasta que llegó un atisbo de la democracia y ahí muchos de los investigadores que estaban exiliados volvieron a la Argentina. Uh-huh. La China Lubner y entre ellos Beatriz Lavandera. Claro. Y bueno, en lo que se conocían como las catacumbas, en ese momento académicas, que eran espacios clandestinos donde se estudiaba, porque no se podía decir que uno estaba estudiando lingüística o temas que eran como más complejos, ¿no?, dentro del análisis del discurso. Empezamos a formarnos ahí y Lavandera hizo un seminario también en su casa, donde muchos de los que hoy somos profesores de la universidad en la carrera de letras somos titulares o adjuntos en esa carrera. Uh-huh. Bueno, y después formarme en la universidad pública, para uh-huh. mí es una suerte, claro. Fue una bendición formarme en la Universidad de Buenos Aires, independientemente que obtuve varias becas, por las cuales tuve la oportunidad de estudiar un tiempo, tanto en los Estados Unidos como en España, como en Alemania. Entonces, yo diría, de alguna manera completé mi formación, pero la verdad es que muy orgullosa de la UBA porque no sentí ningún tipo de diferencia, al contrario. Claro. Fue para mí, la formación que tuve para mí fue excelente en la UBA. ¿Fuiste la primera en acceder a la universidad en tu familia o ya había profesionales? Mi madre había empezado a estudiar historia y después terminó estudiando trabajo social, uh-huh. pero no terminó de recibirse, y mi papá estudió hasta su muerte. Mi papá murió muy joven, era contador, estudiaba la carrera de Ciencias Económicas, pero tampoco llegó a recibirse, bueno,
que falleció antes lamentablemente, pero mis tíos sí tienen formación universitaria. Eso sí, son abogados médicos. Ese fue el camino. Y contame un poco cómo llegaste a cómo fueron tus primeros años, cómo siempre abordaste este tema, porque bueno, hay todo un recorrido de otras cuestiones, además de lo que vamos a hablar más adelante, del tema del análisis del discurso de odio y violencia. Hiciste otros trabajos sobre Malvinas, sobre otros temas. Sí, yo creo que a mí me marcaron mucho varias cosas. Uno, el haber nacido durante la dictadura, sin duda. Uh-huh. Otro, haber conocido a Beatriz Bandera, que había sido torturada y estuvo exiliada, y haber conocido a un grupo de profesores universitarios que habían estado en el exilio, y bueno, y vivir y tener que estar en un país donde había mucha represión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso me llevó, sin duda, en los primeros años de la democracia, a dedicarme al discurso político. Uh-huh. Ahí hice varios años estudiando lo que era, bueno, tanto lo que fue el primer gobierno de Alfonsín, los discursos de Trócoli, discursos de otros actores políticos, como también de discursos que había dado gente de la dictadura. Uh-huh. Bueno, eso fue una primera etapa, y después tuve la suerte de conocer también a quien fue una de mis directoras, que fue la doctora Irene Vasilakis, que también tenía una impronta muy social. Ella, bueno, es socióloga, de hecho. Sí. Yo durante varios años soy profesora de lingüística. Uh-huh. Y bueno, eso me acercó mucho también, por un lado, al discurso legal. Uh-huh. Y bueno, creo que uno de los libros más importantes que he hecho yo es el de Derecho y Lingüística, Cómo se juzga con palabras, uh-huh, que entra ahora en su tercera edición, en Editorial de Astrea. Sí. Y bueno, del derecho... en Derecho estuve mucho tiempo, porque casi estuve como 8 años, estuve en el Instituto Gioja, uh-huh, de la Facultad de Derecho, y codirigí ahí varios proyectos UBASIT, junto con el doctor Tulio Ortiz. Uh-huh. Pero bueno, también me dio una visión diferente, si se quiere, el derecho, complementaria, transdisciplinar, si se quiere, de la lingüística. Uh-huh. Pero siempre muy apegada a todo lo que tenía que ver con derechos vulnerados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Irene Vasilakis, ¿no? Sí, tenía sí. También una cosa, también una impronta social. Yo también creo que la heredo de mi madre, ¿no? Por haber hecho esta cosa de historia y de trabajo social. Que hace 25 años que yo a lo que me dedico es al discurso de la pobreza. Uh-huh. Ese es mi tema de investigación. Uh-huh. Yo sobre todo he trabajado con personas en situación de calle. Uh-huh. Ahora sí, no, decime. No, eso, que ese es mi trabajo fundamental, ha sido ese, uh-huh, trabajar con personas en situación de calle y desde distintas perspectivas, ¿no? Uh-huh. O sea, desde la psiquiatría también mucho, ¿no? Uh-huh. Y desde, bueno, obviamente desde el lenguaje, pero siempre vinculándolo con lo social, ¿no? Y mucho de lo psiquiátrico también. Uh-huh. ¿Cómo armás el trabajo, digamos? Vos elegís el tema y, digamos, ¿cómo es el trabajo así minucioso del lingüista cuando analiza el discurso o un tema desde lo discursivo? Bueno, obviamente que yo elijo un corpus de textos, pero yo soy una investigadora medio extraña, uno diría, porque yo lo que hago es un trabajo de campo que se sale de estar en el escritorio. O sea, el proceso etnográfico realizo conjuntamente con mi equipo y con una red que tenemos, que se llama Red de Análisis
crítico de la pobreza extrema, ¿verdad? Uh-huh. Es un trabajo de campo in situ. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a la calle. Yo he trabajado, he hecho entrevistas en Hecho en Buenos Aires, que es una revista que ve de las personas que están en situación de calle, uh-huh, acá en Cava. También he trabajado en hospederías en Chile, he hecho trabajo de campo ahí, uh-huh, he hecho trabajo de campo en La Luciérnaga, en Córdoba, uh-huh, he trabajado en el neuropsiquiátrico acá en el Borda, uh-huh, como que tengo un recorrido, hay un recorrido, he trabajado con la gente del equipo del Hospital La Arcade y la del Hospital Mercante, chicas que sufren una gran vulnerabilidad de sus derechos en situación de pobreza y que cursan un embarazo a edades muy tempranas, uh-huh, 13, 11 años. Entonces siempre he estado enfocada como a todo lo que tiene que ver con lo social, uh-huh, y siempre haciendo un trabajo de campo más in situ. Independientemente de que la materia que yo doy en clase es medios, ¿no? Uh-huh. Está el análisis de los lenguajes de los medios, esa es la materia que he visto en la facultad, pero también solemos, ahora no durante la pandemia, pero solemos invitar a quienes producen, hacen la producción, ¿no? De los programas, o algunos periodistas que aceptan la invitación, porque bueno, no todos, no se pueden. No, obvio. Ese es más o menos el recorrido. Bien. Bien. Y ahora, bueno... Después me preguntabas, perdón, ¿cómo trabajamos? Sí, sí. Bueno, yo ahí elijo un corpus que en general lo grabo in situ, hago historias de vida bien abiertas, o sea, sin preguntas, nada, digo que puede, y a partir de ahí hago un análisis muy exhaustivo del discurso, ¿no? Uh-huh. De lo textual, de la práctica social, de la práctica histórica, pero sobre todo un trabajo muy, muy detallado del texto. Uh-huh. Hago análisis del texto. Y en esas entrevistas, digamos, o historias de vida, vos hablás directamente con los actores sociales, digamos, con los protagonistas de la situación. Sí, sin duda, sí. Yo hablo con los protagonistas. Uh-huh. Me siento, ya sea arriba de una goma de un auto, si están en situación de calle, o los invito a tomar un café en un bar, o en la situación que sea. En las hospederías, por ejemplo, en el Hogar de Cristo en Chile, uh-huh, vamos a la tarde, nos quedamos ahí con ellos. Sí, todas las historias se recogen en el campo, ¿no? En la situación, y las recojo yo misma. No es que yo mando grabar y después analizo. Uh-huh. Así es. Lo mismo, bueno, un poco diferente a veces es con los pacientes psiquiátricos. Algunos pacientes, me refiero a pacientes, a personas que tienen padecimiento psíquico, ¿no? Claro, sí. Algunas personas, bueno, si están en el hospital bien, o si están en situación de calle, algunos también, y si no, en otras ocasiones, con algunos trabajos, algunos psiquiatras, y sí, obviamente, van por estar durante la sesión de análisis, pero sí después trabajo con ellos en análisis del discurso de los pacientes, ¿no? Claro. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando porque esto es muy interesante y necesitamos más tiempo. Una pequeña pausa y volvemos. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con la doctora María Laura Pardo, estamos hablando de su trabajo, de análisis del discurso, de la pobreza, nos estaba contando cómo hace su trabajo de campo, cómo se acerca a los actores sociales, digamos, que investiga, cómo charla con ellos directamente y bueno, después de eso cómo analiza. En estos años de investigar,
¿Has encontrado cambios en cómo se aborda discursivamente la pobreza en la sociedad, en los medios, en las redes sociales? ¿Hay puntos en común? ¿Hay cosas que han cambiado para mejor, para peor? ¿Son diferentes? Bueno, en realidad cuando nosotros cuando empezamos con con este tipo de trabajo, esta investigación, no había nadie que trabajara en pobreza en América Latina, dentro siempre del discurso, ¿no? Sí, sí. De los lingüistas. Así que fue un trabajo un poco solitario en un principio, pero que después, como lo vengo contando de alguna manera indirecta, además de tener un equipo acá en Buenos Aires, tuve un equipo en Chile y gente que también colaboró conmigo en Brasil, y luego, bueno, se fueron sumando distintos países, por eso hicimos esta red, y hoy en día tenemos equipos en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, en República Dominicana, que trabajan el tema de la pobreza. Era rarísimo que en países como los nuestros un tema tan importante no tuviese un gran campo de investigación dentro de los análisis, del análisis crítico del discurso que yo hago, ¿no? No hago solo análisis del discurso, sino que tengo una perspectiva crítica y muy descolonial también con respecto al conocimiento anglo. No un rechazo, sino una descolonización, buscando generar un conocimiento propio. Y bueno, eso en ese sentido fue bueno porque ha habido un crecimiento, un interés en estudiar este tipo de temáticas, también en otro tipo de derechos que están vulnerados y que tal vez están atravesados por la pobreza, ¿no? Desde el problema habitacional hasta el problema de la salud, bueno, distintos problemas sociales y económicos que atraviesan nuestros países. Ahora, claro, conjuntamente con el crecimiento del interés académico, se ha dado un cierto deterioro también social y económico en América Latina. Eso es lo negativo, digamos, ¿no? Claro. Y en lo que se refiere a las redes sociales, ha habido como, yo creo, una cosa posmoderna, ¿no? Esto de llevar la pobreza a la espectacularización, llevarla a los medios, ¿no? Antes estaba Policías en Acción. De hecho, nosotros también tuvimos la posibilidad de charlar con los productores, ¿no? de ese programa, y que vinieran a dar una charla en la facultad. Y cómo, bueno, nosotros cuestionamos mucho ese tipo de producciones porque es una ficcionalización. Si bien es como lo de la cumbia villera, que también en su momento también estuvo mucho en auge, son movimientos que a veces sí comienzan, por ejemplo, la cumbia villera comienza en una parroquia, ¿no? Que tiene que ver con un inicio cristiano, y después termina en otra cosa que es comercializada, que desvirtúa mucho tal vez la imagen real, ¿no? De aquel que vive realmente todos los días en una situación de marginalidad. Por otro lado, esa espectacularización no trajo una mirada más compasiva o mejor por parte del televidente o de los ciudadanos acerca de la pobreza. Y en lo que vos me preguntabas al inicio, te referías, yo trabajo los discursos de odio, ¿sí? Yo trabajo los discursos de odio tanto de la extrema derecha como los discursos de odio que refieren a las personas en situación de calle, ¿no? Como eso se observa mucho cuando, por ejemplo, hay una noticia de un canal, ya sea TN, Canal 13, Telefe, cualquiera de esos canales, los comentarios que surgen cuando eso es reproducido en YouTube, la verdad que algunos son discursos de odio y, no sé,
y más que odio, o Sí, sea, dan sí, mucha, mucha vergüenza, son tremendos, sí, sí. mucha vergüenza ajena. Sí. Y el discurso de odio tiene esa característica que, o sea, no hay una persona de la calle probablemente que va a escuchar un discurso de odio que está en YouTube. Porque siempre un poco esto de la violencia, ¿no? No verbal o la violencia que no es fácilmente observable por aquel que la recibe. Pero se va generando una serie de prejuicios y estereotipos que a la larga sí inciden en estas personas. Pero siempre hay que pensar que el discurso de odio, además de que va dirigido a un target, ¿no? A alguien, en general es un modo más de también va dirigido a los pares que uno piensa que tienen la misma ideología que uno. Entonces, el discurso de odio a lo que apunta es a un sentido de pertenencia con un grupo odiador. Claro. Entonces, yo ataco a X, y tal vez no sé cuánto de ese ataque es real, si lo pongo enfrente a una persona en situación de calle, sino que hay un componente de yo estoy aquí, ¿no? Yo me sitúo aquí, como en un lugar que yo no soy ese que está en la calle, yo no soy ese que está empobrecido, yo soy mejor que ese, tengo por ahí algo más que ese, ¿no? Y me siento identificado con estos otros con los que estoy de alguna manera, entre comillas, dialogando, ¿no? Con estos discursos de odio. Pertenezco a este partido o a este grupo o a esta ideología. Esto hablando de las redes, ¿no? Convencionales, las plataformas más conocidas, ¿no? De las plataformas profundas, ¿no? O de la web profunda, donde ya se juegan otras cosas que rozan, o algunas de hecho lo son, con el ciberdelito, ¿no? Pero bueno, de alguna forma eso es lo que se ve. Y después lo otro que caracteriza mucho el discurso de odio es la gran pobreza argumental, ¿no? Cuando no hay argumentos, hay un discurso de odio. Uno podría decir eso. Bueno, cuando la razón o la capacidad para argumentar terminó, donde no hay más de eso, ahí comienza el discurso de odio. Y cuando uno lo analiza, ve que argumentativamente es muy pobre. No hay argumentos en el discurso. Sí, sigue estando la pobreza ahí, pero en otro sentido. Claro, totalmente, sí. Ahora, en todo este recorrido, María Laura, ¿en qué momento, si se puede situar en un momento histórico, quizás fue un proceso de muchos años, lo que vos me mencionabas, ¿no? Antes, digamos, se presentaba a la persona desposeída o vulnerada o pobre, o porque no tenía trabajo o porque vivía en una zona marginal, digamos, con un poco quizás tampoco era lo correcto ni lo mejor, pero digamos como un poco dando lástima o diciendo, bueno, pues, apelando a la solidaridad o a la empatía. Y de repente no fue tan de repente, digamos, obviamente hubo todo un proceso en donde el pobre pasa a ser algo que molesta, que digamos hace ruido, no encaja en el paisaje, y bueno, nace eso de la porofobia, ¿no? Es decir, el odio al pobre, el que realmente no sea considerado ni siquiera un ser humano, sino algo que hay que esconder, tapar, con todas otras cargas, además, con que se asocia la pobreza a la delincuencia, al consumo de drogas, a la prostitución, bueno, a otros temas. Digamos, ¿eso se puede rastrear en el tiempo? ¿Hay un inicio o ha tenido diferentes etapas en los últimos años? Bueno, en realidad es muy viejo, ¿no? Lo de los estereotipos de la persona en situación de calle, desde el linchera, el croto, claro. Bueno, es muy anterior. Pero podríamos decir que si quiere, antes había una mirada un poco más condescendiente respecto de
que lo linchera era la persona que estaba loca. Bueno, eso es un estereotipo muy común, ¿no? También, sí. Claro. Pero yo creo que la crisis del 2001 Uh-huh. Genera otra visión sobre la pobreza, porque ya no es el pobre solo que está loco, el linchera ahí, sino que es, ya se ven familias, empieza a verse a chicos, a menores, bueno, lo cual tiene otra impronta, ¿no? Uh-huh. Otra mirada. Y después del año 2003, la creación de la UCEP, ¿no? Uh-huh. La creación de la policía esta del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, que es como, hay como una mirada diferente del espacio público, que se da también a partir de una ley, que es la ley 3706, creo que es la ley que habla sobre las personas en situación de calle, donde uno de los artículos que refiere al espacio público no pudo ser aprobado, ¿no? Uh-huh. Entonces comienza a ver como a tratar de sacar a las personas que están en situación de calle de la calle, uh-huh. ¿no? O sea, cerrarles, cercenar el derecho al espacio público. Uh-huh. Y ahí empiezan a ponerle, las famosas rejas a las plazas, claro. Cambian las vasillas, los sillones, digamos, los bancos alargados donde la gente dormía por unos sillones de concreto. Uh-huh. Bueno, la gente empieza también a poner en sus casas rejas que impiden que la gente se acueste. Entonces hay como una redefinición del espacio público a partir de una mirada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que va a intentar sacarlo. No es algo privativo de Argentina, eso se ve en otros países también, sí. Pero bueno, acá sucedió en ese momento y es algo que trae aparejado una visión del pobre o de la persona que está en situación de calle muy diferente. Uh-huh. Así que eso yo creo que devino en una mirada de la ciudadanía mucho más prejuiciosa, uh-huh. Mucho más, esta gente es la que nos molesta, uh-huh. ¿No? Eso es la persona en situación de calle, casi te diría es una característica de, obviamente, de las ciudades, ¿no? Claro. De lo urbano. Sí. Si bien obviamente, hay situación de pobreza en lo rural, bueno, esto de en las ciudades evitar que se vea, ¿no? Uh-huh. A la persona que está en situación de calle, deviene, obviamente, en un montón de prejuicios, en un montón de discursos de odio que se van a ir generando, ¿no? A partir de esta otra mirada, si se quiere, ya no solamente de los ciudadanos, sino del Estado, ¿no? Uh-huh, claro. En este caso, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bien. Seguimos hablando en un minutito más, hacemos otro corte y otra pausita musical. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Bueno, seguimos hablando con la doctora Laura Pardo. Estamos hablando de pobreza, de los discursos que abordan la pobreza de diferentes maneras, cómo ha cambiado esa forma de abordarlo. Con respecto estamos hablando del tema de cómo se fueron cercando, digamos, a los pobres y tratando de sacarlos de las ciudades. Eso se replicó también no solo en Buenos Aires, ¿no? En muchas ciudades, incluso aquí en Misiones hasta hace poco también enrejaron la plaza principal, calculo que por las mismas cuestiones, para evitar que haya gente durmiendo y que haya gente ocupándola en alguna instancia, ¿no? Ahora hay otro tema también que aborda, o sea, que fomenta este estereotipo, que es el de la criminalidad, ¿no? Asociar continuamente al pobre con el crimen, con el delito, lo que mencionábamos antes. Eso, digamos, ¿cómo se fue instalando? ¿También en este mismo proceso
o es paralelo. Bueno, siempre hay, ¿no? Siempre estuvo esta idea prejuiciosa de que la persona que está en situación de calle es una persona que es drogadicta, loca, perdón los perros, drogadicta, loca, criminal. Bueno, a ver, negar que eso existe no, tampoco sería honesto. Sin duda que hay muchas personas que llegan a la situación de calle por haber cometido un delito, o personas que llegan a la situación de calle a partir del consumo de drogas, o personas que llegan a la situación de calle por otras razones, como por ejemplo la pérdida de trabajo, Claro. una ruptura dentro de su entorno familiar. Entonces, lo que hay es como una asociación uno a uno, ¿no? O sea, bueno, directamente voy a calificar a todas las personas en situación de calle que hicieron esto. No es así, no todas las personas han cometido delitos, no todas las personas se drogan, y en los casos muchas veces que se drogan hay que como que pensar por qué. No es fácil vivir en la calle. En realidad nadie debe vivir en la calle. Nadie debería tener que ocupar el espacio público. Porque el espacio público está para otra cosa. Claro. Pero mientras el Estado no pueda dar respuesta a esto, ¿sí? Tenemos que ver cómo hacen estas familias y estas personas para sobrevivir y soportar esas situaciones. Claro. Y a veces el alcohol, la droga, son formas, ¿sí?, de soportar estas situaciones. Otros dicen, bueno, las personas llegan a esa situación porque están locas o porque tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. En algunos casos sí, En otros, el hecho de tener que llegar a una situación como vivir en la calle detona, claro, ¿sí?, una circunstancia psiquiátrica que en otro caso no se hubiese detonado. No saldría, claro. Entonces, dar la causa, ¿sí?, decir que la causa es lo que tal vez es una consecuencia de, es tener una visión equivocada. No hay, no se llega a la calle tampoco por cualquier cosa. Se llega a la calle porque hay una ruptura identitaria, porque hay una ruptura en la familia, porque algo no funciona en la sociedad, que no puede dar respuesta a un montón de necesidades. Que no puede contener a ese sujeto, a esa familia, ese grupo, porque como vos mencionabas, ¿no? Hay familias enteras que bueno, que han hecho un circuito que es perversamente simple, digamos. La gente se queda sin trabajo, no puede seguir pagando el alquiler y tienen que salir de donde están y no tienen a dónde ir. Y es cierto, son familias completas viviendo abajo de la autopista o abajo de un puente o donde se puedan ubicar porque tienen que seguir viviendo. Y obviamente estar en una ciudad dentro del alto grado de vulnerabilidad y exposición les permite quizás conseguir alguna changa o algo que en otro lugar sería imposible. Así que es todo un circuito que digamos, se retroalimenta, ¿no?, continuamente. Eso sí, hay una retroalimentación. También hablabas, bueno, en todos tu cantidad de trabajo escrito, también te dedicaste al tema de los discursos de odio desde la derecha, ciertos partidos relacionados a Biondini, temas de racismo, digamos, de neonazismo, digamos. ¿Cómo fue también esa experiencia, que calculo que no ha sido agradable, pero no se trataba de que fuera agradable, sino todo lo contrario? Bueno, ya hace unos años que se ve un cierto auge de la derecha, empecé a estudiarlo ya hace un tiempo. Bueno, ya la legalización de un partido como el de Biondini planteaba un interrogante, ¿no? ¿Cómo fue con el hijo? El juez Lijo fue el que aceptó al partido de Biondini como un partido legal, que podía presentarse elecciones, ¿no?
sabiéndose que era de filiación neonazi. Y más allá de que ellos, bueno, sin duda lo niegan, ¿no? Y lograron entonces que se aprobara, eso fue como la punta del iceberg. Uh-huh. Hoy vemos que hay una derechización en todo el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, un poco lo que trato de mostrar en esos análisis del discurso es cómo estos discursos fomentan el racismo, el clasismo, no solamente el racismo, porque la gente cuando uno habla de racismo entiende como que se refiere a las personas negras o... no, el racismo también tiene que ver con una suerte de clasismo, ¿no? Claro. El bolita, el paraguayo, como lo llama, el paragua, uh-huh. El provinciano, ¿no? Todo eso que aparece también en los discursos como problemas con las fronteras, ¿no? Uh-huh. Esto de, bueno, hay un problema con la frontera norte porque pasan demasiadas personas. Claro. Es como un colador, dice Biondini, ¿no? Sí, sí. Uno lo escuchó en Biondini, pero después lo escuchó reproducido por otra gente que se dice... Bueno, eso iba a decir, era la siguiente pregunta, ¿no? Digamos, como todos estos discursos, ¿no? Que hablábamos antes también del tema de la visión o del estereotipo del pobre o del delincuente o del adicto pobre, y también, bueno, del migrante o del extranjero, digamos, cómo calan finalmente, encuentran un lugar en la sociedad, tristemente lo encuentran, pero lo encuentran y se hacen eco, por lo que vos comentabas también, ¿no? Algunos comentarios son terribles, dan vergüenza realmente leerlos, porque no tienen nada, o sea, no empatía, o sea, son aberrantes en algunos casos. O sea, que en algún punto esto cala en la sociedad, y eso es lo más terrible, ¿no? Sí, yo creo que se va generando esto que te comentaba antes, ¿no? Un sentido de la pertenencia. Si hablo así, pertenezco a ese grupo. Me puedo sentir identificado con ese grupo. Porque con el grupo de los negros, de los pobres, de los viseros, de los, no sé, de lo que lo quieras llamar, no me siento identificado. Okay. Entonces hay como nosotros, esta cosa tan básica que decía Van Dyck, ¿no? Nosotros, ellos, es así. Y va a empezar a generar esa persona su identidad a partir de esa cosa tan opositiva, tan denigrante, ¿no? Tan sin argumento, justamente, porque es una cosa súper básica, ¿no? Es como poder construir una identidad desde algo muy maniqueo, ¿no? Esto es blanco o negro. No hay matices, no hay grises. Y eso empobrece mucho, sin duda, empobrece todo, empobrece la mente, empobrece el habla, empobrece el discurso, empobrece el conocimiento. Pero bueno, genera esta sensación de pertenencia y de que uno no es parte de, yo creo que de la reivindicación de las cosas populares, ¿no? Y hay algo como que, bueno, yo no soy eso que tiene que ver con lo popular. No me animo a decir que soy porque me van a saltar a la yugular, pero digamos, tengo una visión muy diferente de mí, ¿no? Más, ahora probable. Igualmente o sea, más allá de lo que uno pueda pensar del otro, el pertenecer a ese grupo tendría que hacer ruido, tendría que interpelarnos de alguna manera, porque son discursos y son acciones de mucho odio, digamos. Estar de ese lado no tendría que cuestionarnos, digamos, dónde estamos parados. No, pero que yo no creo que sea tanto, no es el odio lo que interpela ahí, es el no verse reflejado en eso que de alguna manera soy. Porque las clases, digamos, a ver, dentro de lo que es la nueva derecha, hay mucha gente que es de clase humilde. Sí. Hay un trabajo sin duda dentro de esa clase, pero también hay una necesidad de diferenciarse, ¿no?
no me puedo diferenciar por lo que tengo, porque no lo tengo. Entonces me voy a diferenciar desde lo discursivo, desde lo simbólico, desde lo aspiracional. Entonces yo aspiro a no ser lo mismo que sos vos, aunque viva en un asentamiento, aunque viva en una villa, aunque sea de clase media, aunque sea de clase media, mi aspiracional, ¿sí?, es ser como ese rubio de ojos celestes, es tener una esposa que no es modelo, o fue modelo, o es, no sé, o tiene un determinado tipo de trabajo. Yo creo que hay una cosa ahí que se funde lo aspiracional con esta cosa de decir, yo no soy lo que estoy viviendo. Y ahí se genera el discurso de odio. Porque la única forma de pertenecer ahí es lo simbólico. Claro. Es creer que no soy esto que me está pasando, esto que estoy viviendo. Claro. Incluso esto lo digo respecto de las clases medias y medias altas. Sí. Siempre hay como una mirada más hacia arriba. Ese tipo de hay mucho profesional también que tiene esta mirada de derecha, ¿no? Por lo mismo, él no viene de una familia humilde, no viene de, como vos me preguntabas hoy, de una primera generación de gente que puede hacer la universidad, claro, ¿no? Bueno, hay toda una cosa que tiene que ver con eso, hay una cuestión de no identificación, y creo que también hay una gran sensación de que hay ciertos sistemas que están agotados, ¿no? Y eso creo que es válido para la derecha como para la izquierda, ¿no? Sí. Hay como que reconstruir, rearmar, volver a enamorar a la gente desde otros espacios. Sí, a ver si se puede lograr. Volvemos en un minutito. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Bueno, seguimos hablando con la doctora María Laura Pardo. Estamos hablando de análisis del discurso, de la pobreza, de los discursos de odio. Estábamos abordando ahora en la última parte las cuestiones de los sistemas, digamos, estos sistemas que ya están un poco deslustrados y no están dando demasiadas soluciones, por no decir muy pocas, a la manera en que estamos sobreviviendo, ¿no? Con respecto a esto, cómo hablamos mucho de la derechización, de cómo estos discursos prenden, de cómo la gente necesita, digamos, de esta diferenciación para sentirse de otra manera, quizás mejor o más importante. A nivel discursos políticos, eso también tiene su réplica, quizás no de una manera tan brutal como es en el caso de estos partidos que son de ultraderecha, pero sí hay muchos discursos muy cruzados por estas cuestiones en otros políticos más tradicionales o de los partidos más tradicionales, ¿no? Sin duda, ¿no? Eso sí, o sea, hoy yo diría que las posiciones de centro se han ido corriendo, ¿no? Se van corriendo hacia la derecha. Bueno, esto es un movimiento, yo creo que lo puede explicar mejor alguien de ciencias políticas, ¿no? Como un sociólogo, pero sí, van como ganando terreno y las alianzas que se realizan también posibilitan esto, ¿no? Y bueno, eso es algo que el discurso de derecha ha sabido por aprovechar, ¿no? Que es ir corriendo el límite. Hoy decir esto hace unos años era muy terrible y hoy no se puede decir. Poner una reja en una plaza era algo muy terrible, hoy se puede poner la reja, se puede poner un candado, puede haber policía, puede haber desalojos sin ningún tipo de permiso. Entonces, como que se va corriendo el límite, ¿no? Y creo que el centro, la izquierda, tiene que renovar su discurso, tratar de, bueno, tiene de alguna manera ahora, como los extremos están en tensión, ¿no? Tiene una oportunidad de crear un discurso nuevo, pero sin duda que va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Esperemos, no sé, quisiera creer que no va a haber un copamiento de la derecha, pero por lo que se ve en el mundo está difícil. Sí, sí, es hacia dónde va todo, ¿no? En todo sentido, porque, bueno, también se manifiesta de otras maneras, ¿no? Obviamente con estos discursos que vos decís, pero también con un cercenamiento de derechos, con mucha intolerancia, con no aceptar ningún tipo de cambio, ninguna diferencia, con las cosas tan sectarias y fundamentalistas. Eso también es, digamos, de otra manera apunta hacia lo mismo, ¿no? Y también hay que decir y hay que reconocer que movimientos como el de Trump o el de Bolsonaro, bueno, el de Trump terminó muy mal, y el de Bolsonaro está terminando mal. Y el de Piñera ha sido también un movimiento en Chile que hoy en día va a tener sus consecuencias. El problema es que no vuelva a suceder, ¿no? O sea, que la gente, la pandemia cruzó la oportunidad de salir un poco de eso y que, bueno, hay todo un cuestionamiento, a mi modo de ver, bastante absurdo, acerca de si se cercenaron o no derechos durante la pandemia. Bueno, es muy difícil para un gobierno y decirle a la gente, sí, ¿saben qué? Vayan a la calle y sean libres y hagan lo que quieran, claro, hagan lo que quieran, total, si nos morimos todos, pero los ricos son los que van a tener las camas, ¿no? Bueno, pero eso, ¿ves? Ahí hay un pensamiento y un tipo de discurso que hoy no se puede decir. Así como hay cosas que antes se podían decir, hoy es muy difícil hacer ese tipo de defensa porque enseguida empiezan con que, bueno, pero es peor porque la gente se quedó sin trabajo, porque la gente no tiene con qué comer, entonces la gente se muere igual. No es así, la gente no se muere igual, hubiese sido mucho peor ver situaciones de terrible pauperización sumadas a una pandemia, pero es complicado hoy en día sostener eso. O sea, hay un orden de los discursos que, hoy se ve como más complejo poder defender este tipo de posiciones, ¿no? ¿Y cómo ves qué influencia tiene? Porque para mí solo es influencia, no es que difiero personalmente en que los medios son los que imponen todo en las cabezas de las personas. Creo que las personas deciden qué comprar y qué no comprar, qué comer y qué no comer. Siempre es una decisión personal. Pero digo, ¿qué papel juegan los medios en todos estos discursos, ¿no? ¿Cómo es la apuesta, ¿no? Digamos, en los medios hegemónicos al menos, qué lugar tienen estos discursos, porque los tienen también. Sí, yo creo, mira, es cierto que hay dos teorías o dos posiciones teóricas dentro de los medios. Una es que las personas tienen libertad de decisión, y otra, que es la que yo adhiero, que es que los medios influyen mucho. Porque a la gente, a veces, a algunas personas, no les gusta tanto ponerse a tener un pensamiento crítico respecto de lo que se dice. Entonces, vos ves, ¿no?, esa repetición continua en todos los canales, en una serie de canales que son, digamos, no monopólicos, pero que sí comparten una misma ideología, la repetición de las mismas frases. Se tiene una agenda súper bien armada. Este día vamos a decir esto, y todos los canales dicen lo mismo y repiten la misma frase. Vos le preguntás a la gente y la gente repite esa frase. Sí. Entonces, hay una llegada al pensamiento de la gente, una forma de penetración en eso, frente a una suerte de, yo no me detengo ni 2 minutos a pensar esto críticamente. Claro. Y ahí es donde uno diría, ahí se juegan mucho las emociones, ahí es donde aparece el odio, ¿no? Donde, más que una cuestión de si esto es razonable o no es razonable, lo que entra es, esto lo dice fulano, que es, por ejemplo, antiperonista, y esto lo dice mengano, que es del PRO. Entonces, si yo soy del PRO, sostengo lo del PRO. Si soy de peronista, sostengo lo del peronismo.
No me tengo a pensar ni 2 minutos ni lo que dice el peronismo, ni lo que dice la gente del PRO, ni lo que dice la gente de la izquierda. Y eso lleva a un pensamiento acrítico y a una cosa muy emocional, donde todo se dirime en eso, en la emoción, y no en pensar 2 minutos si la propuesta, sea de que venga de donde venga, es buena o mala, ¿no? Se ha fomentado mucho el tema de la grieta, que también esto es un pensamiento propio, digamos, que para mí antecede en la historia a esta cuestión de la gestión kirchnerista y la gestión macrista. Pero se ha abonado mucho esta cuestión, ¿no? Se ha utilizado mucho también. Sí, viene desde el unitarismo y los federales, desde civilización y barbarie. Siempre es mucho más fácil manejar las cosas maniqueamente, claro. O sea, y negro, que darle tonalidades y pintarle de gris. Entonces, para un pensamiento que es acrítico y que no tiene la intención de sentarse a reflexionar sobre lo que se dice, es mucho más fácil esto de la emoción, ¿no? Bueno, civilización o barbarie, unitario federal, claro. pro o peronismo. Bueno, esa grieta, ¿sí?, no es más que una simplificación del modo de ver la vida, del modo de ver la sociedad, la ideología, ¿no? Bueno, entonces es un lugar donde es muy difícil anidar algún tipo de razonamiento. Y si los medios no ayudan a eso, si la gente que está en los medios claro. no hay una persona idónea para fomentar, digamos, bueno, ni lo pretenden, porque son operadores, claro. Bueno, esto hace que se replique, ¿no? Yo creo que sí, que los medios influyen mucho, más de lo que pensamos. ¿Y cómo se te ocurre, si es que se te ocurre, no es tu función, pero digo, como ciudadana, cómo podríamos salir de esto? ¿De qué manera? Es muy difícil porque mientras haya monopolios, o sea, mientras la ley de medios no se cumpla cabalmente como se debió haber cumplido, es muy complejo. Digamos, se necesita sin duda una reglamentación antimonopólica. Y alcanzar una reglamentación antimonopólica hoy aquí en nuestro país o en el mundo es difícil. Porque este mundo es un mundo neoliberal que se rige por el capitalismo. Claro. No tiene aspiraciones humanistas, tiene aspiraciones económicas. Y mientras eso suceda, estamos mal, estamos para atrás. Estamos mal. Faltan voces diferentes. Falta una juventud que creo que la hay también, sí. Porque se habla mucho de la juventud de derecha, pero creo que también hay una juventud más racional, más humana, ¿sí? Que bueno, que alcance, que revierta este mundo en el que vivimos. Sí, yo creo que hay todo un movimiento joven de participante, como lo hubo en otras épocas, quizás no con otras características, obviamente, que tienen que ver con otras cuestiones, pero digo, quizás lo que falta son más espacios para que esas otras voces se puedan escuchar, porque las hay en todos lados. No todo es odio, no todo es resentimiento, no todo es fobia, no todo es discriminación. O sea, hay mucha gente, bueno, el movimiento de mujeres, otras organizaciones autoconvocadas o autoorganizadas han manifestado críticas de otra manera. Pero bueno, no, por supuesto, ir contra el poder y los monopolios y los grandes medios, eso es complicado, pero bueno. Sí, yo misma, mira, en este momento estoy haciendo una capacitación en personas en situación de calle y participan jóvenes y personas no tan jóvenes de todo el país, ¿no? Que están trabajando para esto. Entonces uno dice, bueno, hay otra gente, hay gente que está haciendo cosas. Lo que pasa es que, como vos decís, no están en los medios. Claro. Entonces volvemos siempre a lo mismo. ¿Dónde me ubico? ¿Me ubico con la persona que está haciendo trabajo social o me ubico con la persona que sale ahí en la televisión, bonita, sin panza, pelo rubio?
Claro, con el estereotipo, ¿no? Bueno, hoy a veces hay algunos grupos de jóvenes que les resulta difícil encontrar un modelo que no sea un modelo frívolo. Y bueno, en eso hay que trabajar. Eso no es culpa solo de la juventud que no piensa. Eso es culpa también No, obviamente. de lo que se le genera a la juventud para que se ubique, para que conozca, para que participe, para que se sienta ilusionada, comprometida, ¿no? No, y además, bueno, la juventud es la juventud de esta sociedad, o sea, no puede emerger algo tan diferente si los adultos y los otros referentes son lo que son, digamos. Así que, pero bueno, siempre hay una grieta, en el buen sentido, una grieta en la pared, como decía la canción de Pink Floyd. Sí. Bueno, María Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco todo los conceptos, las ideas, la experiencia, las anécdotas. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor todo este diálogo con vos. Así que bueno, me alegro que hayas podido contarnos todo lo que haces y bueno, nada más que gracias por haber participado. Muchas gracias a vos, Sandra, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy en Macroscopio nos acompañó Charly García con sus temas Alicia en el País de las Maravillas y Parte de la Religión. Nos encontramos el próximo lunes. Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco. María Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco todos los conceptos, las ideas, la experiencia, las anécdotas. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor todo este diálogo con vos. Así que bueno, me alegro que hayas podido contarnos todo lo que haces y bueno, nada más que gracias por haber participado. Muchas gracias a vos, Sandra, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy en Macroscopio nos acompañó Charly García con sus temas Alicia en el País de las Maravillas y Parte de la Religión. Nos encontramos el próximo lunes. Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.